Shalom a todos y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, que es Hilat Bau. Que el Eterno les bendiga, que estén muy bien frente a todo, ¿cierto? Este tiempo, desearles, ¿cierto?, lo mejor para su vida en este Shabbat y también, ¿por qué no?, ¿cierto?, en este año civil que inicia del 2022. Que sea un bendecido año para todos, ¿cierto? Siempre los inicios son importantes. Pero lo importante también son nuestros valores, los principios. Y nosotros estamos estudiando uno de los inicios, ¿cierto?, del pueblo de Israel en cuanto a la Torá, ¿cierto? Que es la historia de el éxodo de Egipto, la salida de Egipto. Yetziat Mitzrayim, en la Parashat Baerá, ¿cierto? En el libro de Shemot, en el libro del éxodo, o de los nombres. Y como parte diciendo, ¿cierto?, está para allá. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yod He Vav He, ¿cierto? Hashem, no me di a conocer a ellos. Así dice la escritura. Y continúa, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y grandes juicios. En esta porción, ¿cierto?, tenemos la aparición de lo que son todas las plagas, prácticamente. Ya habíamos partido, ¿cierto?, un poco desde la lectura pasada, pero ya aquí viene el clímax de toda esta historia, aunque todavía no con la liberación, pero este es uno de los momentos, como dice la escritura, eh, al salir de Egipto, ¿cierto?, casi ya hacia el final, prácticamente de aquí a la otra para allá, al final de esta, este será, ¿cierto?, cuando se explica el Pesaj, la Pascua, este será el principio de los meses para ustedes, ¿cierto?, el primero de los meses del año. Precisamente nosotros estábamos iniciando un año, ¿cierto? Y los hijos de Israel también estaban iniciando un nuevo año. A contar del mes de la salida, ¿cierto?, de Egipto, empezaba el año para ellos. Es decir, el año tenía que empezar con liberación. Tenía que empezar con redención. El momento de la redención, de la liberación, era el inicio para ellos. Como pueblo, como nación, una nueva historia, ¿cierto?, se iba a marcar para las generaciones. El Eterno prometió sacarlo, ¿cierto? Con gran fortaleza, como dice ahí, eh, con mano fuerte, brazo extendido, ¿cierto? Debajo de las cargas, dice, de los egipcios. Porque les colocaron cargas. No solamente era trabajo, eran cargas. De preocuparse, ¿cierto? De que el inicio, ¿cierto? Como así lo tuvieron los hijos de Israel, y lo tendremos nosotros también, del año no sea con cargas, sino con trabajo, ¿cierto? Porque la Torá también dice, 6 días trabajarás. Pero el problema aquí era que le colocaban cargas pesadas. Y para vivir bien, para ser libre, no hay que vivir con cargas, sino con lo que corresponde. Trabajo, ¿cierto? El esfuerzo, pero no viéndolo desde el punto de vista así, como una carga pesada, difícil. Hay que dejar cosas atrás. Y el Eterno estaba tratando de enseñarle eso al pueblo en esta parashá. Aunque fue difícil, ¿no? Porque todos esos milagros, señales, si bien hicieron eco en la esperanza de Israel, no los convenció del todo porque ni aún en el desierto ni al final de sus días estuvieron al parecer tan convencidos de que realmente lo que vivieron ahí eran cargas. Porque muchas veces desearon volver atrás, desearon volver a Egipto, a lo que comían, a lo que hacían, a construir ladrillos. Así que cuidado con volver atrás, ¿cierto? Con dar pasos atrás. Eh, Cuando hay nuevos inicios, lo ideal, ¿cierto?, es que todas las cosas sean renovadas. Eh, Moshe y Aarón, ¿cierto? Em, Fueron, ¿cierto? Llevaron los escuadrones de Israel, el ejército de Israel, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y comandaron al pueblo ante el faraón, diciéndole, deja salir a mi pueblo. O como tan icónicamente se dice en inglés como, let my people go. Deja ir a mi pueblo, ¿cierto? Deja ir a mi pueblo, realmente. Ellos son los que comandan, ¿cierto? Toda esta seguidilla, ¿cierto? De plagas y azotes que sufre Egipto. Faraón le dice al Eterno al pueblo, no los va a escuchar, y yo pondré mi mano en Egipto.
nuestros enemigos, ¿cierto? O los enemigos de Israel realmente no quieren, ¿cierto? Escuchar. El enemigo nunca escucha. El enemigo hace oídos sordos, no razona, no dialoga, no conversa, no cede, ¿cierto? Eh, el enemigo, ¿cierto? Nunca da un paso atrás. Entonces, realmente ahí ellos estaban luchando, ¿cierto? En parte con el faraón, pero nosotros también podríamos decir que estaban luchando contra sí mismos, porque el pueblo de Israel tampoco quería ceder, tampoco quería dar un paso atrás, tampoco quería retroceder, ¿cierto? De lo que vivían ahí. O sea, por un lado tenían un dilema, queremos salir de Egipto, pero por el otro, al parecer su corazón estaba en Egipto. No querían ceder, ¿cierto?, ante la propuesta que el Eterno les tenía. Y no se convencían tampoco. Aunque venía una tras otra señal, no se convencían en su corazón. Entonces uno podría ver a Egipto, o sea, al faraón, como una persona dura, difícil, pero no muestra otra cosa sino el corazón del pueblo. Por eso dice, ¿cierto?, la escritura, también no solamente habla de la circuncisión del corazón, sino también de la circuncisión de los oídos. El profeta Jeremías, si no me equivoco. También se habla de la circuncisión de labios, porque hay cosas, ¿cierto?, de las cuales tenemos que nosotros cortar una parte de nuestra vida en la que somos intransigentes, porque el Eterno viene con su plan sobre uno, y ¿qué va a hacer uno? ¿Cierto? ¿Qué le queda a uno si no? Mejor ser humilde y manso, ¿cierto? Ante lo que Él quiere hacer. Bueno, esto es un reflejo en el fondo de lo que estaba pasando ahí. Lo que el Eterno quería también que dejaran atrás. Y tanto le costó. Entonces vemos en esta parashá la vara de Aarón, la plaga de sangre, la plaga de las ranas, los piojos, las moscas, la plaga en el ganado, ¿cierto? Y también las úlceras, ¿cierto? Que les cayeron ahí. Ganado, bueno, a la gente también. La plaga del granizo y del fuego. Y hasta ahí, ¿cierto? Llega esta parashá, esta porción. Así que, como dice Moshe mismo, Moshe dice, he aquí los hijos de Israel no me han escuchado, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo un circuncisio de labios? Como dice también en la cita, una cita talmúdica. Bueno, las naciones son incircuncisas casi de todo, pero Israel es incircunciso de corazón, dicen los sabios. Moshe estaba diciendo, yo soy incircunciso de labios, tengo torpeza de labios, me cuesta hablar, no soy una persona dotada, ¿cierto?, de labios, pero también el corazón de Israel era lo difícil. Y ahí vemos, ¿cierto?, que el faraón tenía incircuncisión de oídos, parece, le costaba oír. Y este tema va a salir en varias ocasiones, ¿cierto? El tema de la orlá, que la orlá tiene que ver con ese como prepucio, pero eso que sobra, ¿cierto? Algo que puede ser removido y quitado eh, para, ¿cierto?, aligerar una carga en el fondo, aligerar como eh, algo como que no debiera tenerse, ¿cierto? Una parte como imperfecta en nuestra vida. Ahora, hay un comentario que les quería compartir, más allá de lo que ya hemos mencionado, algunas como luces, ¿cierto?, de la parashá, y es que realmente cómo fue la salida de Egipto no fue, ¿cierto?, una salida fácil, sencilla, sino que fue prácticamente se retiraron los hijos de Israel como ladrones en la noche. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos se fueron rápido, ¿cierto? Ellos querían, ya váyanse, váyanse, decían los egipcios, el faraón en su momento. Aunque todavía no llegamos a ese clima, ¿cierto?, en esta para allá. Pero se fueron con riqueza, dice que los egipcios le dejaron cosas, etcétera. Fueron como si hubiesen saqueado Egipto, como ladrones. Y así también fue cuando llegó Moshe y Aarón ante el faraón, donde Moshe llegó, entró en la casa como quien fuera, ¿cierto? Una persona realmente, a ver, como una punta de lanza, ¿cierto? A romper una casa que era un palacio. Imagínese usted siendo Moshe. Bueno, Moshe a lo mejor había estado allí, pero usted está entrando, por así decirlo, a la moneda, aquí en Chile, a la Casa Blanca, no sé, en Estados Unidos. Bueno, el año pasado no fue tan difícil, parece, entrar para algunos. Pero usted va entrando a un lugar que está muy protegido.
y donde el gobernante es una persona muy grande. O sea, es una persona fuerte, importante. Y usted le está diciendo lo que tiene que hacer. Usted está siendo una persona más fuerte que él. O la otra persona se debe someter, ¿cierto? A usted porque está usted teniendo más autoridad. O la otra persona lo va a ver. Tú eres como un ladrón, quieres venir a robar mi lugar, mi puesto. Y es como realmente fue algo así lo que pasó con Moshe. Fue como un asalto a la casa, al Capitolio, un asalto al palacio del faraón, donde quería atacarlo y llevarse sus posesiones, porque el pueblo de Israel en ese momento para él era su posesión. No solo era un pueblo que vivía allí y trabajaba para él, sino que para él era su posesión, así como el resto de Egipto. ¿Se recuerdan que con Yosef prácticamente el faraón compró a toda la gente que allí vivía para que pudiese comer, ¿cierto? Como a modo de préstamo. Pues también él se tomó por posesión al pueblo de Israel y todo lo que poseían. Entonces él decía, ya, te voy a ceder en esto y en esto otro, pero sigue siendo mi posesión. No te llevarás las mujeres, no te llevarás los niños. Así. Entonces como una persona que realmente entra y irrumpe, como un ladrón, y quiere llevarse las cosas y el otro quiere defenderlas. Algo interesante, ¿no? Esta figura. Si la planteamos así, puede sonar como algo negativo, pero ¿a qué nos referimos? Yeshua habló un poco de esto. Con señales y prodigios, Moshe luchó contra el faraón, contra sus sabios en Egipto. Y en un momento cuando ya es demasiado, se ven sobrepasados por todo lo que está aconteciendo en la nación, ellos dicen, este realmente es el dedo de Dios. Está la mano de Dios detrás de esto, detrás de todas estas cosas. Y Yeshua, de hecho, cuando eh, echó, ¿cierto?, fuera, digamos, espíritus malignos y sanó enfermos, dice la escritura que él sanaba por el dedo de Dios. Mismo término que se usa aquí para mencionar, o sea, que los sabios magos de Egipto decían, el dedo de Dios fue el que hizo esto. Yeshua también dice, esto es por el dedo de Dios. Y al igual que Moshe en Mitzrayim, en Egipto, el maestro, ¿cierto? Yeshua caminó entre nosotros con milagros, maravillas, expulsando, ¿cierto? Dioses o demonios, expulsando, ¿cierto? A los enemigos, ¿cierto? Los que estaban aprisionando al pueblo de Israel allí, también, ¿cierto? Liberó el Mesías a su pueblo de la opresión que estaba sufriendo, ¿cierto? Cada uno de ellos. Como le dice, ¿cierto? A los perushim, a los fariseos, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, llegó la hora, llegó el reino. Y el reino lo comparó de la manera, ¿cierto?, en que se comparó aquí en Egipto. Es decir, el reino llegó cuando tuvieron realmente la oportunidad de ser libres y de establecerse, ¿cierto? Y de encaminarse a la tierra prometida para establecer allí la nación que él había prometido. O sea, el reino de Dios para ellos, para Israel en Egipto, era realmente el cumplimiento de las promesas. Era cumplirse la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Eso era el reino de Dios. Que viniera sobre ellos es para cumplir, liberarlos, ¿cierto? Y establecerse ellos como un reino. Y que Dios reinara sobre ellos. Y Yeshua dice, si yo hago todo esto es porque ha llegado la hora también de que, ¿cierto? De que venga el reino sobre ustedes. Que por fin se cumplan las promesas de Dios. No solo está diciendo que se vayan a ir al reino, como que, porque algunos dicen que vamos al reino a lo mejor cuando uno se muere, sino que realmente se van a cumplir las promesas de Dios. Y ustedes lo van a ver, y van a ver estas señales, les dice Yeshua. Y Yeshua ofrece una parábola para explicar esto. Él dice, cuando un hombre fuerte está completamente armado y vigila su propia casa, sus posesiones no son perturbadas. Una persona, ¿cierto?, que cuida, tiene su casa bien enrejada, bien cuidada, ¿cierto?, en todos los rincones, todos los lugares, y además está bien equipado en caso de... Pero cuando alguien viene más fuerte que él, lo ataca y lo supera, le quita toda la armadura que contaba y además reparte su botín. O sea, por mucho que alguien se prepare, si viene alguien más fuerte, ¿qué va a pasar? Le va a quitar todo lo que tiene y posee y además va a repartir su botín, dice. Esto es similar a lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Entonces esto nos muestra
en el lenguaje de Yeshua, ¿cierto? De la época, como la batalla entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y eso era el concepto que había detrás de lo que está hablando el Mesías también. Está la lucha entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y el hombre fuerte, ¿quién sería? El de la casa. El que está ahí cuidando la casa. ¿Quién sería? El enemigo, ¿cierto? Como se dice en hebreo, Hasatán, el enemigo. El Satanás, el enemigo, el adversario. ¿Y quién sería la casa? La casa, ¿cierto? Sería el mundo este. Entonces, este mundo, ¿cierto? Es la casa del enemigo. Y sus posesiones son, ¿qué cosa? Las personas, las vidas, ¿cierto? En este caso, de Israel. Y en el caso de Egipto, los israelitas eran la posesión del faraón. Y Yeshua se comparó con esto al ladrón del ejemplo de la parábola. Así como el ladrón, ¿cierto? Dice, ata al hombre fuerte. Llega, por ejemplo, armado a una casa. Y aunque él tenga protección, lo ata. Y además, ¿cierto? Lo deja incapacitado y además se lleva sus posesiones. Así también él está hablando que él ató, ¿cierto? Al adversario y se llevó a su pueblo. Y esa era la misión que venía a cumplir también el Mesías. Entonces él, al liberar, ¿cierto? A las personas de espíritus malignos o espíritus impuros, que los infligían, ¿cierto? Dolor, que los aprisionaban, a los que estaban enfermos. De alguna manera él ató al hombre fuerte de la casa, que era el enemigo, el que tenía posesión sobre los hijos de Dios o sobre las personas. Entonces hay un midrash que dice lo siguiente. Dice que el pueblo en realidad temía lo que estaban haciendo Moshe y Aarón, porque ellos estaban enfrentando al hombre fuerte y el pueblo de Israel, según el midrash, según la historia, ¿cierto? Popular, la historia B detrás de la historia de Israel, que nos trae, ¿cierto? Esta Midrash, que es un tipo de parábola, nos dice que el pueblo en realidad tenía miedo de que Moshe y Aarón siguieran exigiéndole al faraón. Porque va a decir, en algún momento esto va a llegar hasta cierto punto, no nos van a dejar salir y además nos va a ir peor después. Y por eso todavía no estaban, digamos, con las ganas de ser libres completamente. No estaban dispuestos a luchar por su propia libertad. Tenían temor del hombre fuerte. Y dice este Midrash, ¿puede un esclavo servir a dos amos? Estamos esclavizados al faraón y tenemos miedo de transgredir sus leyes, dice el Midrash. O sea, el pueblo de Israel, según lo que cuenta la historia popular, ¿cierto? Detrás de esto, en realidad tenía, dice, servir un esclavo a dos amos. ¿Cómo yo voy a servir ahora a Dios, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón? Si en realidad ya le estoy sirviendo al faraón y ya tengo que cumplir sus leyes, sus mandamientos, ¿cómo voy a transgredir sus leyes y sus mandamientos y ahora obedecer a mi Dios o al Dios de Abraham y servirle a él? O sea, no es compatible tener que seguir, ¿cierto?, sirviéndole al faraón y a la vez tener que servir ahora a otro señor. Tenemos miedo de transgredir las leyes de este. Tenemos miedo de transgredir las leyes del hombre fuerte, de este mundo, ¿cierto? De todo lo que se mueve hoy. Entonces Yeshua dice, citando a este Midrash en el fondo, y a esta historia, nadie puede servir a dos señores, a dos amos, porque o bien odiará a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y al otro lo va a despreciar. De la misma forma, Israel no podía servir al faraón y a Dios a la misma vez. Y así también nosotros no podemos servir en nuestra vida a dos señores. No podemos tener doble moral, no podemos tener dos tipos de mandamientos, de leyes, no podemos seguir una cosa con unos y con otro otra. Tenemos que ser en este sentido de una sola línea. No podemos ser justos de alguna forma e injustos de otra. ¿Cierto? Tenemos que realmente entender qué estamos siguiendo, hacia dónde nos encaminamos en este nuevo inicio, ¿no? Queremos libertad, queremos vivir bien. No podemos servir a dos señores. Gracias, dice a Dios, dice Pablo. Aunque erais esclavos del pecado y os hicisteis obedientes de corazón a esa forma de enseñanza en la que estabais entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os hicisteis esclavos de la justicia. Es decir, ustedes que antes estaban esclavos, ¿cierto?,
de esa manera antigua de vivir, en la cual se conducían, a lo mejor con arrogancia, con envidias, con celos, con robos, con hurtos, y quizás qué cosas, ¿cierto? Pues estaban esclavizados a esas cosas en el corazón, pero fueron obedientes de corazón, dice. Faraón fue duro de corazón, como el pueblo también en su momento, estaba siendo duro de corazón. Pero dice, pero en cuanto a ustedes, le dice Pablo a los creyentes, fueron obedientes de corazón. Y entendieron a eso que estaban entregados. Y ahora, habiendo sido liberados del pecado a través del Mesías, os hiciste, dice, ¿qué cosa? ¿Esclavos de qué? De la justicia. O sea, en el fondo en este mundo siempre hay alguien, y esto es como un principio, siempre hay alguien más grande que nosotros. Siempre hay alguien que tiene más autoridad que nosotros. Siempre está el padre, la madre de la casa, siempre hay alguien que está gobernando sobre uno. Si no, usted va al colegio y hay un profesor, si no hay un director, si usted va a un trabajo, siempre hay un jefe, ¿cierto? Y alguien que va más arriba. Y si no hay autoridad en este mundo, y si no, y después no les bastó con eso, y ahora hay organización internacional, y bueno, siempre hay alguien que es más alto que el otro. De alguna manera siempre vamos a seguir lo que el otro o lo que otros nos indiquen en nuestro camino. Sí, en este tiempo, ¿cierto? Tendremos, ¿cierto? Sí, el tema de la vacuna, por ejemplo. Tendrás que vacunarte cada cierto tiempo, porque hoy día la autoridad lo dice. Difícil salirse de esos parámetros, aunque sea algo voluntario. Y así otras muchas cosas. Las leyes, ¿cierto? A lo mejor el mismo leyes de justicia. En nuestro país van a cambiar muchas leyes. Al parecer, ¿cierto? Entonces van a cambiar cosas. Y alguien nos va a imponer nuevas cosas, nuevas leyes. Entonces, siempre hay alguien que nos va a sujetar a nosotros a una forma de vivir. O la sociedad, ¿cierto?, nos indicará qué es bueno y qué es malo, qué es agradable, qué hay que comprar y qué no, qué nos hace más feliz y qué no. Siempre hay algo que nos está sugiriendo cómo vivir, cómo conducirnos. Por eso, y esto lo tiene claro el pueblo de Israel, uno no sale de un amo para ser libre. Sencillamente yo voy a vivir mi vida, ahora soy libre, salí de Egipto, no me importa nada, me puedo ir a cualquier país. Porque la verdadera libertad está sujetada ¿a qué cosa? A servir ahora a un amo justo, que tiene mandamientos que son mucho más correctos, más morales, más éticos, ¿cierto? Que nos ayudan a tener buena relación entre nosotros y que establece la justicia, la verdad, el amor, la fe, la esperanza, la compasión. Es mejor vivir esclavo de eso que de este mundo. Mejor vivir esclavo, ¿cierto?, de la justicia que de la corrupción. Y servir es mejor servir, ¿cierto?, a la justicia que a la corrupción. Siempre va a haber alguien que nos va a imponer algo que tenemos que hacer en este mundo. Y el pueblo de Israel eso lo tuvo claro, por eso sabe a qué sujetarse. Y eso recibirían en el desierto. ¿A qué sujetarnos? A las leyes y mandamientos de Dios, donde Dios justo, cercano, que nos habla del amor, de la no envidia, de los no celos, de no robarnos entre nosotros, no codiciar, ¿cierto? De descansar, porque es un mandamiento descansar, y de no esclavizarnos unos a otros, ni imponernos cosas ni cargas, sino también darnos nuestro espacio. Un Dios, ¿cierto?, que realmente nos ayuda a vivir en libertad, pero también sabiendo que en este mundo estamos sujetos a muchas cosas, desde que nacemos hasta que morimos. Muchos de aquí a lo mejor vivirán, dice, yo vivo libre en mi vida, pero al final de sus días alguien cuidará de usted y usted no podrá mandar sobre muchas cosas. Entonces, siempre esto está pasando. ¿Y quién mejor? Pues vivir sujeto, ¿cierto?, a la justicia, a la verdad, a la compasión, ¿cierto? A todo lo que recibimos a través del Mesías y a través de la Torá. La palabra del hombre fuerte está evocando la obra de Moisés y Aarón en Egipto. Y el hombre fuerte es el faraón, ¿cierto? Y el mundo es Egipto en ese momento. Y la posesión son los hijos de Israel. Y Moshe llegó como un ladrón, como el Mesías. Con el poder de Dios, ató, ¿cierto?, al hombre fuerte, a sus dioses, y se marchó con las posesiones de ellos, para ahora ser suyas. El pueblo de Israel ahora dice mi posesión. En el libro de Barim lo repite muchas veces. El pueblo de mi posesión. Ustedes son mi pueblo, mi tesoro.
así también lo somos nosotros para el Mesías, ¿cierto? Lo somos para Dios, su pueblo, su tesoro. Y aunque uno diga, oye, es malo saquear, es malo robar, bueno, desde antes ya hubo robo, ¿cierto? Porque desde antes ya hay una captación, una cautivación, ¿cierto? De la gente a ciertas cosas, del mundo, a cierta inclinación. Ya hubo, ¿cierto? Un robo. Ahora solo lo que queda es arrebatar lo que nos corresponde. ¿Pero para qué? Para nosotros ser arrebatados en el fondo y vivir donde el Eterno quiere que vivamos. Y ahí vivir en libertad sujetos a Él. Ese es el propósito. A la justicia y a lo que Él nos enseña en su palabra. Así que bueno, ese es el comentario que quería compartirles. Esperando que haya sido de bendición. Y bueno, que nos aliente a nosotros también. Si también cambiamos de año, así como el pueblo de Israel. Este será el principio de los meses para ustedes. El primer tiempo del año, ¿cierto? El primer mes. Que también tengamos un mes para bien, un buen año para bien, de libertad, pero donde una libertad, ¿cierto? Donde sepamos quién realmente gobierna sobre nuestra vida. Y no que seamos enviados, ¿cierto? Que solo sigamos un camino, una manada, una muchedumbre, sin saber hacia dónde vamos. Sino que realmente sepamos qué estamos haciendo y por qué lo hacemos y por qué trabajamos, ¿cierto? Para y que no solo nos ponen carga, sino que nosotros trabajamos por el bien. Y Dios les bendiga a todos y un feliz Shabbat y bueno, también un buen año 2022 para todos. Que Dios les bendiga. Shalom. Shabbat Shalom.